obligados a dejar el país. Sí, honorable magistrado, fue un genocidio. Y continuó entonces mi relato. Elegidos en 1986, antes de la posesión, como congresistas, empezamos a trabajar en el tema de las comisiones, cómo íbamos a estar distribuidos en las comisiones y qué posibilidades había de tener algunas jerarquías en algunas de esas comisiones, presidencias, vicepresidencias, lo normal en el trámite de una posesión y de una apertura de un nuevo Congreso. Había en esta lucha nuestra tan solitaria, insisto, tan solitaria porque ningún partido político asumió la responsabilidad de enfrentar la incursión de la criminalidad organizada en el poder del Estado, sino nosotros, Luis Carlos Galán del nuevo liberalismo, y Rodrigo Lara y el nuevo liberalismo. Y entonces había en esa lucha había un referente muy importante que era la extradición. Para nosotros el tema de la extradición era un tema fundamental porque era la única salvaguardia que tenía el país a nuestro juicio para liberarse de estos asesinos. En aquella época era un grupo muy concentrado de capos del narcotráfico sobre los cuales se podía ejercer una represión del Estado muy efectiva, y en ese caso muy efectiva si eran extraditados, porque el Estado colombiano estaba penetrado por ellos, tanto la política, como ya lo he dicho, como la fuerza pública y muchos estamentos de la justicia, por el terror, por el dinero, qué sé yo. Y entonces apuntamos nuestros ojos en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Allí, porque en las comisiones primeras, como usted bien lo sabe, honorable magistrado, pues es donde se discuten los temas políticos y de reforma de la Constitución y de reformas legales más importantes que tienen que ver con los códigos penales, etc. Y entonces, en una competencia muy difícil, desde el punto de vista ahí en el electoral interna, ganamos la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara, en cabeza de un compañero nuestro que era representante de la Cámara, que se llamaba Alberto Villamizar. Alberto Villamizar le ganó por un voto, si mi memoria no me falla, la presidencia de la comisión a Jairo Ortega, la persona de quien hemos venido hablando en esta comparecencia. Y dicho y hecho, muy rápidamente, en los primeros días, se presentó un proyecto civilino, un proyecto malicioso, un proyecto perverso, de reforma al Código Penal. Eran, recuerdo muy bien, 2 líneas. Había sido preparado por un senador de la época, muy conocido, que se llamaba José Elías Nader, que, si no estoy mal, terminó sus pasos respondiendo ante la justicia por delitos que no sé en este momento, no podría recordar. Ese artículo era difícil de descifrar, pero ahí estaba encapsulado la prohibición a la extradición. Y nos opusimos y enterramos ese artículo en la comisión. Alberto Villamizar recibió la visita de un sicario a la salida de su casa que le vació una ametralladora a quemarropa. Alberto Villamizar no murió en ese atentado por otro milagro. Al parecer esa máquina era muy poderosa y muy potente, y el sicario le pudo al sicario y no pudo afinar su puntería, a pesar de que era quemarropa, honorable magistrado, quemarropa. Y después de ese atentado, el compañero Alberto Villamizar y su esposa, doña Maruja Pachón de Villamizar, tuvieron que salir del país. Exiliados también, fueron nombrados por el presidente Barco
embajadores en Indonesia, al otro lado del planeta, en la antípoda, en el exilio. Estaba también en Europa otro compañero que había sido ministro de Justicia, que había sido el sucesor de Rodrigo Lara en el Ministerio de Justicia, en un trance muy interesante que voy a relatar, y es que el presidente Betancur, a la salida del entierro del compañero Rodrigo Lara en Neiva, le dijo a Luis Carlos, yo quiero que uno de ustedes sea el sucesor de Enrique Parejo, no me dejen solo. Y entonces, en el avión, que veníamos en un avión, y Luis Carlos le dijo a Enrique Parejo, le dijo: Enrique, yo te pido que seas el ministro de Justicia, sucesor de Rodrigo, que asumas esa tarea. Y te advierto que no te voy a presionar. Si tú no lo quieres, no lo aceptas, yo asumo ese ministerio. Enrique Parejo es un hombre extraordinario, de esa nómina de hombres fuera de serie, de la que estoy hablando. Y no dudó un instante y asumió el Ministerio de Justicia. Y ya para esta época que estoy relatando, principios del año 87, era embajador en Budapest, en Hungría. Pues allá fueron en el invierno a su casa y le descargaron un revólver en la cara. Enrique está vivo de milagro, gracias a Dios, porque es un hombre extraordinario. Luego, en esos años, como magistrado, había un régimen de terror. Yo le quiero decir, compañeros del Senado fueron asesinados ahí, ya en el año 87, un año después de posesionados, 2 compañeros de la Unión Patriótica. Pedro Nel Jiménez, senador por el Meta, un joven extraordinario, que a su vez era compañero mío en la Comisión Séptima, y Pedro Luis Valencia, un médico muy destacado de Antioquia, de Medellín, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, asesinado de la Unión Patriótica. Y poco después, asesinado también un senador conservador que se llamaba Alfonso Espina, asesinados por la misma maquinaria de terror de la que estamos hablando, los 3. Había sido asesinado Guillermo Cano a finales del 86, había sido asesinado Héctor Abad Gómez, había sido asesinada toda una nómina de demócratas en este país. Apareció una lista de condenados a muerte por esa fuerza terrorífica, del narcotráfico conectado con la política. Eso no lo podemos perder de vista un instante, y particularmente con el Partido Liberal, aunque tenía expresiones ya y derivas en el Partido Conservador. Y apareció una lista en la que estábamos varios senadores, entre ellos yo, Horacio Serpa y otras personas. Cuando la lista apareció, pudimos observar que había, de esa lista, que eran como unas 20 personas, ya habían asesinado unas 4 o 5. Para que usted se dé cuenta, esa lista la publiqué yo en un libro que está a su disposición, que se llama Testimonio al borde del abismo. Ese era el grado de terror en el que se desenvolvía nuestro accionar político, y no bajamos la guardia un instante. Ni Luis Carlos Galán, con un valor civil impresionante por todo este país,
diciéndole al país, despierten, despertemos, aquí está ocurriendo una cosa muy grave. Y llegamos al año 88, había unas elecciones en Itaca. Nosotros teníamos unas dificultades enormes para movernos, para hacer la política. Era imposible, para nosotros no éramos gente libre, éramos unas personas cautivas del terror. No podíamos salir, pero no teníamos tampoco todas las maneras de movilizarnos. No existían carros blindados para nosotros. Muchas veces montábamos en taxi, muchas veces había guardaespaldas, sí, pero unas condiciones muy precarias, porque no teníamos cómo transportar a estas personas. Eso era muy difícil. Con seguridad, no podía. Yo viajaba con hombres cambiados en los aviones. Y teníamos unas limitaciones tremendas y entonces llegamos a esas elecciones pues con una capacidad de gestión política y de movilización política muy limitada. Y el resultado electoral fue muy, muy malo para nosotros, muy, muy malo. Yo quiero recordar que el presidente de la República en aquel tiempo era el doctor Virgilio Barco. Y quiero recordar también que después de la elección de Congreso nuestra, donde yo fui elegido senador, con Luis Carlos, con las personas que ya les mencioné, ese mismo día Luis Carlos y nosotros decidimos retirar la candidatura presidencial de Luis Carlos Galán, porque no había condiciones de seguridad para nosotros y porque era muy difícil y muy precaria la posibilidad, la capacidad de competir, pero además porque particularmente Luis Carlos, que lo conocía más de cerca que nosotros, yo también lo conocía, pero no tanto como él, teníamos y él y nosotros un enorme respeto por Virgilio Barco, que era el candidato liberal, y entonces en la reflexión de que no había unas condiciones para hacer esa campaña presidencial y de que había un hombre muy respetable allá en el liberalismo como candidato, retiramos la candidatura el mismo día de la elección de Congreso. Pero no apoyamos la candidatura de Barco y por lo mismo no entramos al gobierno de Barco, no éramos parte de la fuerza política que eligió Virgilio Barco. Luis Carlos y el nuevo liberalismo le dijo a toda su gente: voten en conciencia, no tenemos candidato. Y Luis Carlos se inventó una figura que él dijo que funcionaba en Italia, y era que nosotros íbamos a hacer un apoyo externo al gobierno de Barco. Es decir, que íbamos a apoyar desde afuera lo bueno, pero no íbamos a participar en el gobierno, y así empezó el gobierno. Pero trabajábamos con tanta ahínco, con tanta interés en las cosas públicas, y teníamos tanto bagaje ya detrás de nosotros, de estudio, de trabajo sobre los temas públicos. Las participaciones de nosotros en el Congreso eran muy intensas, muy consagradas, muy juiciosas, y por supuesto defendíamos las cosas buenas del gobierno y terminamos prácticamente siendo la bancada del gobierno, a pesar de que no éramos sino 5 senadores. ¿Por qué? Porque el gobierno, que tenía un poder enorme, el presidente Barco había salido elegido con algo así como 5.800.000 votos, y la bancada liberal eran como 60 o más senadores. No obstante eso, esos senadores no tenían un compromiso intelectual, ideológico, doctrinario, político con el gobierno, sino que eran todos los días sacándole, extorsionándole, sacándole puestos y nombramientos, y no se ocupaban de los proyectos. Entonces terminamos nosotros defendiendo los proyectos del gobierno, porque estas personas no se interesaban por los temas. Y entonces el presidente vivía muy agradecido con nosotros y tenía un enorme respeto por Luis Carlos Galán, una enorme admiración por Luis Carlos Galán, y entonces empezó a mandar razones de que quería que nos uniéramos al Partido Liberal, que él quería que su sucesor fuera Luis Carlos Galán. Pasada esa elección del 88 de Itaca, en esas condiciones tan precarias, dijimos: pues empecemos a pensar entonces cómo puede ser esta unión
desde la convocatoria de Virgilio Barco, que era una persona muy respetable y fue un presidente muy respetable en la historia de este país. Entonces empezamos a trabajar cómo construir esa unión con ese partido que representaba Virgilio Barco, de tal manera que nos garantizara la dignidad de nuestra lucha y que garantizara la permanencia de los valores éticos y de los valores doctrinarios por los que estábamos en la política. Y empezamos a configurar como ese mapa, esa ruta crítica hacia el liberalismo, en la convicción de que solos en las condiciones tan precarias en que hacíamos la política no íbamos a llegar y que no podíamos negarle al país la posibilidad de que Luis Carlos Galán fuera presidente y de que el país tenía que ver en nosotros una fuerza con capacidad y con reflejos de superar las circunstancias para llegar al poder, a imponer desde el poder nuestros valores, nuestro pensamiento, nuestra manera de entender las responsabilidades públicas y de entender el destino de esta nación. Y entonces nos ideamos una fórmula que consistía en lo siguiente. Le diríamos al presidente Barco: hacemos una alianza sobre las siguientes condiciones. Una reforma constitucional. Una reforma constitucional, don Dolores Magistrado, porque después de una reflexión que hicimos muy profunda, en la que nos preguntamos, bueno, ¿y esta lucha de nosotros cómo se puede definir? ¿Cómo se puede concretar en un foco objetivo? Y dijimos, pues esta es una lucha por la democracia, es una lucha por las libertades, por los derechos humanos, por modernizar el Estado, es una lucha por la reforma de la Constitución y de las instituciones democráticas. Entonces dijimos una reforma constitucional. Y además dijimos, pero además una reforma económica, un plan económico concertado con el gobierno, en la preocupación que veníamos sosteniendo desde años atrás, de que el país estaba embarcado en una política neoliberal, perjudicial, que marcaba unos desequilibrios muy profundos en la sociedad y que generaba una sociedad cada vez más desigual, con unos factores de pobreza, de inequidad, de desigualdad, que era necesario rectificar. Entonces, una reforma constitucional, una reforma económica. Y finalmente, un proyecto de paz en el diálogo político, una paz negociada. Luis Carlos Galán, nosotros, ya lo he dicho, éramos por encima de todo una gente de paz, unos reformadores desde la democracia y desde las instituciones, y que sentíamos un profundo dolor por la violencia política en este país, y que nos parecía que la forma como se estaba enfrentando esa violencia política era irracional e inadecuada por parte del Estado, a través de la represión y a través de la profundización de la guerra. Y entonces necesitábamos exigir desde la política, y eso lo hicimos permanentemente, una construcción de una paz en el diálogo político. Entonces, eso frente a las cuestiones de Estado, ese era el plan para la unión con el liberalismo, para proteger. Y además, desde lo político, con el Partido Liberal, la exigencia de que se cambiaran los estatutos del Partido Liberal para que el candidato liberal fuera elegido en una consulta popular. Esa es una condición sine qua non frente al Partido Liberal, porque sabíamos que en la modalidad de las convenciones llegaríamos a lo que llamamos en la política una encerrona, donde no había un espacio democrático que le diera garantías a la competencia desde la inteligencia, desde el pensamiento, desde el compromiso, desde la capacidad de servir al país. Y entonces así las cosas, Luis Carlos Galán habló con el presidente Barco y dijo: presidente, estamos listos a aceptar su invitación. Y estamos listos a aceptar su invitación de hacer esta unión liberal bajo estas condiciones.
Él dijo inmediatamente y puso a andar a través de su ministro de gobierno, que en esa época era César Gaviria. César Gaviria había sido ministro de Hacienda y había recibido todo ese apoyo de nosotros en una reforma tributaria que tramitó el gobierno en el año 86 y que nosotros le ayudamos a sacar y a convertirla en ley. Y digamos que ya había una relación con él desde esa experiencia de la reforma tributaria. Y yo personalmente tenía una relación con él porque somos paisanos, somos de la misma generación y nos conocíamos hacía mucho tiempo. A pesar de que él se había ido con Turbay en aquel episodio que ya relaté, digamos que era una persona con la que teníamos un diálogo. Él no pertenecía al nuevo liberalismo, nunca perteneció al nuevo liberalismo, ni representaba para nada los valores y los comportamientos del nuevo liberalismo, pero era una persona con la que teníamos una interlocución y una interlocución respetable. Entonces el ministro, él fue el ministro, era el ministro del gobierno y fue la persona que tramitó entonces la conversación con la Dirección Nacional Liberal. ¿Quién era la Dirección Nacional Liberal? Para poder tramitar esta unión del Partido Liberal. ¿Quiénes eran? La presidía el doctor Hernando Durán Duzán. El doctor Hernando Durán Duzán era nuestro compañero en el Senado. Quiero decir que tengo por él respeto, por su memoria, y no tengo ninguna reserva por lo que conocí de su vida. Pero el resto, ojo señor maestro, honorable magistrado, Alberto Santofimio, en la cárcel. Eduardo Mestre terminó en la cárcel por sus relaciones con las mafias de narcotráfico. Miguel Pinedo Vidal terminó en la cárcel. Y Ernesto Samper, que no terminó en la cárcel, pero que debió haber terminado en la cárcel, por su alianza con el narcotráfico, con esos carteles del narcotráfico, para su elección presidencial. 5 miembros de la Dirección Nacional Liberal, de los cuales 4 implicados en las relaciones perversas, criminales con la mafia del narcotráfico. Discurrió entonces ese diálogo y pusimos en marcha todo un proceso entonces de construcción de un proyecto de reforma constitucional y unos diálogos de los cuales existen registros en los periódicos seguramente de la época para los efectos de la política económica y de la política de paz. Hicimos unas reflexiones por el país, el nuevo liberalismo es una historia muy bella que ojalá algún día la pueda contar en detalle, construyendo ese proyecto de país en el que nosotros soñábamos volcado en un texto constitucional. Fue un proceso democrático que hicimos por toda Colombia, discutiendo esto a partir de una primera reflexión que hicimos en Villa de Leyva, unas 23 personas de la cúpula del nuevo liberalismo, que nos encerramos a dar un puente con Galán, por supuesto, a ponerle orden a nuestras ideas para traducirlas a un proyecto de reforma constitucional que después de esa reunión de Villa de Leyva pusimos a consideración de nuestra gente en todo el país en unas deliberaciones democráticas, populares muy lindas, hasta que consolidamos nuestro proyecto de reforma constitucional. Y entonces llegó el momento de hacer la conciliación del proyecto de reforma constitucional. Estaban dando ya un diálogo sobre lo económico, un diálogo sobre la paz. En lo económico hablábamos con el ministro de Hacienda y con otras personas, congresistas. En el tema de paz hablábamos con personas de la Presidencia de la República. Recuerdo nombres propios, el ministro de Hacienda se llamaba Luis Fernando Alarcón. Y aparte del tema de paz hablábamos, que yo recuerde, con el doctor Álvaro Tirado Mejía, que es un destacado y conocido jurista que ha trabajado en el tema de derechos humanos y que trabajaba en la presidencia o fue delegado por el presidente para esos diálogos. A la hora de ya mirar el tema de la reforma constitucional, hubo una reunión en la que estaba el presidente de la Dirección Liberal, que era el doctor Durán Duzán, el ministro de Gobierno, César Gaviria, y el doctor Luis Carlos Galán. El doctor César Gaviria, el ministro, dijo que el gobierno propone este cambio, creo que habló como de 5 artículos,
el Partido Liberal, el doctor Durán dijo, nosotros proponemos 7 artículos, y Luis Carlos sacó prácticamente una constitución nueva. Y el doctor Durán le dijo, pero es que esto es en serio, doctor Calán, dijo, esto es en serio, doctor Durán. Esta lucha nuestra es hasta el final, y es una lucha por transformar esta sociedad. Y si no tenemos garantías en este proceso de unidad del partido, de que vamos a tener un compromiso profundo de transformación, de modernización de las instituciones, de la democracia, de profundización de las libertades, de la pacificación del país, concretada en una nueva constitución, no nos interesa. Y entonces empezó un proceso de conciliación sobre ese texto. Un proceso que duró varios días, posiblemente varias semanas. Yo recuerdo que nos llegaban comentarios de la presidencia en unos memorandos que no tenían firma ni tenían membrete, parecían hechos por expertos constitucionalistas, y nosotros contestábamos también en memorandos. Y así se hizo una conciliación que terminó conformando un proyecto de reforma constitucional que empezó el trámite entonces en la legislatura de julio. En aquella época el Congreso, las legislaciones, los periodos constitucionales eran solamente de julio a diciembre cada año. El 20 de julio empezó el proceso de reforma constitucional sobre el consenso liberal. Digamos que discurrió ese año en la primera vuelta por Senado y Cámara, sin mayor novedad, con algunos ajustes. Y llegamos al año 89. Yo quiero advertir que a nosotros nos seguían matando gente en el campo. Por ejemplo, a nosotros nos asesinaron a un compañero que se llamaba Fernando León Zuluaga, que habíamos logrado impulsar como alcalde de Puerto Berrío, y que fue nuestro anfitrión en aquella fecha famosa que ya les mencioné, un muchacho extraordinario. Fue asesinado, y así militantes, sobre todo en el Magdalena Medio, tuvimos varios compañeros asesinados. Llegamos al año 89 y empezó la segunda vuelta de la reforma constitucional, que venía del 88. Para esa segunda vuelta trajeron de Roma al doctor Federico Estrada Vélez, que ya lo había mencionado, que era embajador en Roma y era un jurista muy connotado de la Universidad de Medellín, que había sido compañero de fórmula con Ortega y que fue asesinado poco tiempo después por sus relaciones ahí políticas con la mafia, seguramente. Pues eso es lo que se dice en las versiones de la época. Pero eso ocurrió unos 6 o 7 meses después. Él vino a ser el ponente y empezó el curso de ese proyecto y pasó una primera vuelta en el Senado. Estábamos en una ola de terror impresionante, bombas por todas partes, muertos por todas partes. Y en el mes de agosto asesinan a Galán. Asesinan a Galán. 18 de agosto de 1989. El día más terrible. Ese día, Morales Magistrado, derrotaron nuestro proyecto político y derrotaron la esperanza de transformar esta sociedad. Y ganó la criminalidad organizada, la partida, para desgracia de este país. Tumbaron un avión lleno de pasajeros que viajaba de Cali a Medellín, o de Bogotá a Cali. Asesinaron gentes por todas partes. Y una noche, en trámite de esa reforma constitucional, ya en la segunda vuelta, en la Cámara de Representantes, a medianoche, según lo relató el ministro de Gobierno de aquella época, que era el doctor Carlos Lemos Simos, aparece
lo que llamamos un mico en el argot legislativo, un parágrafo de un artículo nuevo que decía que se convocaría al pueblo colombiano a un plebiscito para que decidieran un plebiscito si había extradición o no a un país postrado por el terror. Postrado por el terror. Ese artículo, si mi memoria no me falla, lo metieron ahí, lo deslizaron ahí el señor Ortega, de quien hemos hablado, el señor Mario Uribe y alguien más de esos representantes a la Cámara. Y fue aprobado. El ministro Lemos a las 6 de la mañana empezó por las emisoras a advertirle al país lo que estaba pasando, totalmente alarmado. Y a mediodía citaron la plenaria de la Cámara, aprobaron de pupitrazo limpio aquel proyecto, ese parágrafo y el proyecto de reforma constitucional, y como tenía esa modificación tuvo que volver al Senado, y entonces volvió al Senado y en el Senado se hundió. No creo que haga mérito en esta conversación los detalles. Lo cierto es que pasó en primera vuelta del Senado, luego para plenaria definitiva, los liberales, en medio de una desesperación tremenda, ya nosotros actuábamos en la bancada liberal, decidimos hacer una sesión secreta para tomar un voto, para decir cómo votábamos esa reforma en bloque y no que fueran decisiones individuales, porque corría riesgo las personas. En cambio, si toda la bancada, que eran más de 60 senadores, decía que votaba en un determinado sentido, pues digamos que se cubría la seguridad de las personas. Sí, esa sesión privada fue muy dramática, Hay una votación y se dijo, bueno, ¿quiénes votan a favor del párrafo y quiénes en contra del párrafo? Para hundir la reforma, porque el párrafo ya no se podía modificar, ya no había tiempo, estábamos en diciembre del año 89. Y entonces se votó alzando la mano. Todos los votos por hundir la reforma, porque ese artículo dejara de existir. Realmente en una reacción de dignidad política de la gente. Hubo discursos muy conmovedores y muy valerosos. Todos por hundir la reforma. Solamente dos votos para que la reforma hiciera tránsito. El doctor Federico Estrada Vélez y el senador Álvaro Uribe. De allí salimos a la plenaria, y en la plenaria estaban esperando los conservadores en una posición muy cómoda, decir, votamos como votan los liberales. Llegamos y un incidente que no quiero olvidar, cuando estábamos en la sesión secreta, en medio de la sesión secreta no estaba nadie distinto a los senadores, excepto el ministro Carlos Lemos. Estábamos en media discusión y le entró una llamada a un teléfono ahí de la presidencia. En esa época no había celulares, eran unos teléfonos negros grandototes, al ministro que estaba ahí en la mesa directiva con el presidente del Senado, que era el doctor Giraldo, el senador Giraldo. Y entró una llamada, él contestó, colgó y nos dijo: señores, les quiero informar que esa llamada es de los cuerpos de seguridad del Estado para informarme que hay un camión con dinamita cerca del Capitolio y que si se hunde esta reforma van a volar esto. Eso indignó mucho más y llenó de más coraje a los senadores. Y digamos que en ese momento la decisión se tomó
con un valor civil impresionante, con el resultado que ya mencioné. Y fuimos a la plenaria a consumar esa decisión, hundiendo la reforma constitucional. Y recuerdo que cuando subió el presidente del Senado al estrado de la presidencia, bajó pálido. Y yo estaba cerca, porque las curules de nosotros eran cerca a la presidencia, y nos comentó a un pequeño gordillo, y a él le entró una llamada también, de alguien que le dijo: nosotros sabemos dónde está su familia. En ese ambiente de terror hacíamos las cosas, honorable magistrado. Este hombre se subió con un valor impresionante y él mismo presentó la proposición: archívese el proyecto de acto legislativo. Toda esta historia, y se archivó, toda esta historia, honorable magistrado, para decirle, se incumplió la promesa de la reforma constitucional, que era parte del acuerdo de unidad del Partido Liberal, y se hundió por la responsabilidad de unos liberales que la contaminaron en la Cámara de Representantes. Eso es muy importante. Y con relación al cambio de los estatutos para que el candidato liberal a la presidencia se escogiera por consulta popular, se hicieron las dos convenciones que se necesitaban para poder hacer esa reforma. Efectivamente se hizo, pero nos pusieron una condición, y es: cambiamos los estatutos, pero ustedes cancelan la personería jurídica. Cancelan la personería. Y efectivamente vinimos como parte del acuerdo, porque se hizo parte del acuerdo. Ellos cambiaban los estatutos, el nuevo liberalismo cancelaba la personería. Y vinimos aquí. El registrador se llamaba Humberto de la Calle, una persona muy conocida en la vida nacional. Él nos recibió, cancelamos la personería, cumpliendo la palabra. A nosotros no nos cumplieron la palabra, porque tampoco hubo consulta popular, porque asesinaron a nuestro candidato. Entonces, fuimos a una unidad del Partido Liberal que se incumplió en dos acápites fundamentales, en la que nos sentimos, desde la perspectiva de la historia, traicionados. No pudimos llegar con nuestro candidato a la consulta interna del Partido Liberal y no hubo reforma constitucional. Ahí termino este relato, honorable magistrado, y estoy a sus órdenes para lo que usted considere pertinente. Bueno, le doy la bienvenida al magistrado Hernán Penagos, quien viene a acompañarla a continuación de esta diligencia, honorable senador. Sí, ciertamente quisiera, en torno a la forma en que se sometió a persecución y exterminio al neoliberalismo, que relate usted con mayor precisión cuál fue la participación de agentes del Estado en esa persecución. Bueno, pues, honorable magistrado, se lee en los actos de la propia justicia. Hay un protagonista que se llama Alberto Santofimio, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán. Fue ministro de Estado, fue ministro de Estado, no ministro de Justicia, fue senador de la República. Y hay un general de la República también condenado, que fungió como director del DAS durante todos estos tiempos y todos estos episodios, que es el general Maza. Ahora, quiero reiterar, era un Estado penetrado por la criminalidad organizada. Y por lo mismo, era un Estado adverso a la legalidad en muy buena parte, tanto en la fuerza pública como desde la política, desde el Congreso, desde los propios gobiernos. Y
que enfrentamos en unas condiciones de desigualdad que terminaron por aniquilarnos como fuerza política. No era una fuerza muy numerosa, de muchos líderes, era una fuerza con un valor y un poder moral enorme, pero no era una fuerza de muchas cabezas, ni de una organización de base estructurada, con una maquinaria. No obstante, esas cabezas o fueron asesinadas, o fueron perseguidas para ser asesinadas, o sufrieron atentados directamente. Fue un aniquilamiento, repito, fue un genocidio. Porque es que el genocidio no es un asesinato masivo, sino un asesinato sistemático. Y en este caso se trataba de destruir una fuerza política. Una fuerza política que, a pesar de ser pequeña en su estructura, estaba a punto de llegar al poder. Nadie dudaba en este país que Luis Carlos Galán iba a ser el presidente de Colombia. Asesinaron al presidente, al futuro inmediato presidente de Colombia. No asesinaron a un ciudadano que iba por la calle, ni a un senador simplemente, o a un político intrascendente. No. Asesinaron a quien iba a ser ungido por la voluntad popular como presidente de este país. Por eso lo asesinaron. Porque era inevitable que llegara al poder. Era la única manera de detener a Luis Carlos Galán y al nuevo liberalismo en su ascenso al poder. Y se sabía que en el poder Luis Carlos Galán y el nuevo liberalismo empezaba un proceso de regresión en la cobertura del poder de la criminalidad organizada inscrita en la política, infiltrada en la política, que a partir de ese momento podía tener la seguridad, el crimen organizado y la corrupción política de que iban a fenecer para la historia de este país. Por eso le digo, perdimos esta partida para la historia. Vino después el gobierno de Gaviria. Nosotros fuimos nombrados embajadores, yo fui constituyente en un esfuerzo que hice independiente, personal, muy duro, con el apoyo de los compañeros del nuevo liberalismo. La gente del nuevo liberalismo quedó muy desmoralizada, honorable magistrado, por todo el país, porque era gente de bien, gente cívica, gente que estaba ahí con un sueño, con una esperanza, sin una ambición personal, y cuando se derrumba el líder, y un líder tan extraordinario, se derrumbó la moral de la gente y se desapareció mucha gente. Dijo, no más, no más, no me vuelvan a hablar de esto. Nosotros seguimos muy pocos en esta brega, con muchas dificultades, como digo, yo soy constituyente, y el gobierno de César Gaviria no reconoció al nuevo liberalismo como un factor de poder, ni en la historia del poder al que él había accedido. Por el contrario, nos nombró embajadores. A nosotros, muchos de nosotros, recuerdo a Patricio Samper, embajador en Bucarest, a César Pardo, a César Pardo en Bucarest, a Patricio Samper en Israel, a doña Gloria en París, por supuesto, una mujer adolorida con sus pequeños hijos, a mí, embajador ante la Agencia de Naciones Unidas, las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma. En fin, nos repartimos de pronto, repartidos por todo el mundo, pues, o por muchos lugares del mundo, ya desarticulados y desmovilizados. Yo quiero aprovechar este momento, con su venia, honorable magistrado, para decir lo siguiente. Yo hago esta deposición, esta declaración pública, como lo decía al principio, con un profundo amor por mi país, por las luchas en las que estuve acompañando a Luis Carlos Galán, a Rodrigo Lara, por el valor de ellos, por el valor de toda nuestra gente, buscando además una luz de esperanza para que se haga justicia. Para que se haga justicia y no se permita que las armas apaguen
el esfuerzo heroico de una generación de líderes que fue masacrada por la criminalidad política, y que a Colombia se le dé la oportunidad de que esas ideas, de que ese testimonio histórico sobreviva, porque la sociedad lo necesita como un referente, como un ejemplo, como un motivo para que este país sobreviva y pueda transformarse y pueda ser un país civilizado donde la gente pueda vivir dignamente. Y le quiero decir adicionalmente, con su venia, yo no tengo ningún interés personal en esto. Yo pertenezco al partido Alianza Verde. Soy senador por el partido Alianza Verde. Lo hago con una profunda convicción, de demócrata, de que lo justo con este país, con esta sociedad, es que esas personas que quieren reivindicar esa lucha, esas ideas, esos ideales, tengan la oportunidad y el derecho que les quitó las armas, la vulgaridad. En una audiencia pública de carácter judicial no están permitidos los aplausos, pero en esta circunstancia histórica excepcional, en este compromiso en el que estamos comprometidos, el doctor Penagos y los demás magistrados del Consejo Nacional Electoral, de una nueva época de transparencia de esta institución, de garantías sobre los derechos fundamentales, aquí prima el fondo y no la forma. Por lo tanto, para terminar, señor senador, quisiera que expresara esta audiencia si ustedes, como dirigentes del nuevo liberalismo, los sobrevivientes del nuevo liberalismo, si tuvieron la oportunidad de reunirse posteriormente y de intentar recuperar ese ideario por el cual fueron sacrificados su máximo dirigente en magnicidio, Luis Carlos Galán Sarmiento, y otros integrantes del partido político, o si no fue posible. Y también quisiera que expresara cuál ha sido la respuesta de la institucionalidad del Estado en términos del establecimiento de la verdad, de la justicia, de la reparación, de las garantías de no repetición frente a ese proceso de persecución y exterminio que usted nos ha relatado en la mañana de hoy. Sí, honorable magistrado. La verdad, en la transición tan accidentada que hubo hacia el gobierno de César Gaviria, por lo menos yo, porque no puedo hablar por los demás compañeros de la cúpula del nuevo liberalismo, en ese momento éramos 5 miembros de la dirección liberal, del nuevo liberalismo alterna, antes de la Unión Liberal. Sí nos reunimos, Javier Rosas, Alfonso Valdivieso, César Pardo, Mauricio Guzmán, mi persona, pero más angustiados que todo por la transición, de que se salvara el honor de nuestra causa y se eligiera a alguien que tuviera la voluntad nuestra y la quiesencia nuestra. Todos habíamos hablado en privado, Gabriel Rosas y yo, Alfonso Valdivieso y yo, antes del entierro de Luis Carlos Galán, allá con Rosas en el Palacio de Nariño, en una reunión, en un momento en que hubo un interregno, en una reunión a la que nos convocó el presidente Barco, a él y a mí,
al hermano mayor de Luis Carlos, el doctor Gabriel Banán. En un interregno yo hablé por separado con Gabriel Rosas, que era el compañero de la lucha, él era ministro de Agricultura en ese momento. Y le comenté, le dije, yo creo que la lógica aquí es la Biblia. Y luego fui al elíptico y estaba ahí sentado en una silla, Alfonso Valdivieso, frente al catafalco, frente al ataúd de Luis Carlos, y le mencioné lo mismo, y yo creo que... Pero la verdad, eso no pasó a más, porque al final ocurrió algo por lo menos sorprendente para mí. Yo no lo esperaba, no sé, y eso tendríamos que preguntárselo a él. El hijo mayor de Luis Carlos, aquí presente, Juan Manuel, yo no sé dónde sacó él eso, me parece que él lo escribió ahí, yo lo vi escribir algo en su discurso, después vi que le puso un discurso al papá en el bolsillo del saco, abrió el ataúd, le puso el discurso, pero no sé él de dónde sacó. La cosa fue que lo importante es que lo contundente fue lo que él hizo. Nosotros, la conversación de nosotros se volvió una conversación un pequeño trance que no trascendió. Yo creo que es la primera vez que yo cuento esto, porque no fue trascendente, ni fue definitivo, ni fue nada. La verdad fue que este joven creó el hecho político de decirle, señor, tome usted estas banderas y siga. Y yo hablo por mí, repito, yo pensé que él adquiría un compromiso con el nuevo liberalismo y que podía ser el lazo para que el nuevo liberalismo no desapareciera, pero no fue así, ya lo expliqué, y nosotros en una desmoralización terrible, en unas condiciones de indefensión terribles desde el punto de vista político. Yo logré ser constituyente, pero de ahí para adelante ya no podía más. Además estábamos muy demolidos moralmente. Yo me fui y no, honorable magistrado. No, realmente yo no recuerdo una reunión en la que hayamos dicho, bueno, vamos a seguir, vamos a reorganizarnos. Yo no la recuerdo. No la recuerdo, sí, no la recuerdo. Yo creo que nos acabaron. Ese asesinato nos acabó y nosotros no pudimos reinventarnos. Yo no recuerdo. Yo veo que ahora hay unas personas, entre ellos sus propios hijos, con una dignidad que yo reconozco y agradezco. Quieren levantar la bandera. Déjenlos. Bueno, damos por concluida la declaración del honorable senador Iván Marulanda. Acabo de recibir un mensaje del senador Gustavo Bolívar, quien se excusa de no poder asistir a la diligencia que estaba prevista a las 11 de la mañana. Se reprograma la diligencia con el senador Bolívar para el viernes 2 de noviembre a las 9 de la mañana. Continuaremos la diligencia esta tarde con el testimonio del exministro y el senador Juan Lozano. Bueno, muchas gracias, honorable senador. Honorable magistrado Penagos, no sé si quisiera formular alguna pregunta adicional. Bueno, muy amable, gracias.